todos. Hemos sobrevivido toda esta semana. Gracias por su presencia, los de Zoom, gracias por estar conectados. Y bueno, vamos a culminar nuestro curso de difracción de rayos X. Entonces, vamos a recapitular. El primer día nos hicimos expertos cristalógrafos, ¿no? Aprendimos toda la parte de cómo describimos a este tipo de materiales, los materiales cristalinos. Aprendimos a operar matemáticamente a estos materiales. En el día 2 hablamos sobre qué son los rayos X, cómo les hemos sacado utilidad a los rayos X en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Actualmente no podríamos pensar el mundo sin el uso de esta longitud de onda. Hablamos sobre todos los fenómenos que se producen con rayos X cuando nosotros iluminamos un material con esta luz tan particular, y después ya nos abocamos al fenómeno de difracción, y a partir de ahí describimos pues las técnicas de difracción, ¿no? Después desmenuzamos un equipo en particular, que fue el equipo de geometría Bragg-Pareto, que es el que nos sirve para el estudio de materiales policristalinos, ¿ok? Y bueno, vimos cómo variando ciertas condiciones y variando los artilugios ópticos podemos modificar o tiene un impacto directo en nuestros patrones de difracción, ¿no? Y dependiendo del estudio que nosotros hagamos, pues podríamos ver qué nos beneficia más en cuanto a qué condiciones de medición son las óptimas para mí, ¿no? Y bueno, ya para cerrar, pues ya ahora sí, ya medimos nuestro patrón de difracción, ya tenemos nuestro diagrama X de difracción, y entonces ahora vamos a ver qué información le podemos sacar a ese patrón de difracción, ¿no? Pues sí, ya lo tengo, ¿y ahora qué? Bueno, pues vamos a ver las diferentes formas de sacar información a un patrón de difracción, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿se acuerdan? Una vez que hacemos nuestra medición, vamos a obtener nuestro patrón de difracción, nuestro diagrama XY, donde ya sabemos ahora, porque ayer vimos cómo estaba compuesto el equipo Bragg-Pareto, pues ya sabemos ahora que esta variable es 2 veces la teta de Bragg, siempre va a ser 2 veces la teta de Bragg. Y de este lado, dependerá cómo estemos midiendo o cómo estemos procesando nuestros datos, pues vamos a tener cuentas por segundo, o si normalizamos, pues obtenemos las famosas unidades arbitrarias, ¿no? Que ahora se llaman irrelativas, o sea, intensidades relativas. Entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un patrón de difracción, de la manera más, digamos, lo más recurrente que se utiliza en la técnica de difracción es para identificar qué tipo de estructuras cristalinas están en nuestro material. Entonces, eso se hace a través de comparación directa. Entonces, en la antigüedad, o sea, en el siglo XX, cuando empezó toda esta recolección de información de patrones de difracción, lo que se hizo es que se comenzó a colectar todas estas posiciones y estas intensidades para cada uno de los materiales, y se empezaron a generar fichas patrón. Esas fichas patrón formaban parte de un compendio, un fichero. Se llaman fichas porque eso eran, pues eran cartulinitas, ¿no? Donde la gente iba y a mano o a máquina, esas que les cuentan sus abuelos, máquinas de escribir, pues bueno, ahí se tipografiaban estas cosas, se colectaban y después se generaban todos estos compendios. Actualmente, nuestras fichas patrón están contenidas en bases de datos. Entonces, en esas bases de datos está toda esta información. Una ficha patrón va a tener pues distintas cosas, ¿no? Lo primero que tiene es un código a través del cual se le identifica. Entonces, ese código es el que luego aparece en los artículos
o aparece en los libros o donde quieran, y donde les dice, ah, sí, por ejemplo, esta zincita, ¿no? Óxido de zinc, y les dicen que este es su número de ficha. Dependiendo de la base de datos, va a ser el tipo de código. Por ejemplo, esta es una base de código abierto, se llaman COD. Pues ahí está, Crystallographic Open Database. Estas bases de código abierto son bases que muchas veces están en algunas universidades. Hay universidades que nos proveen este tipo de base de código abierto. Una forma de saber qué es base de código abierto son los primeros 2 dígitos. Cuando son 96, 99, 90 y lo que sea, esas son bases de código abierto. De todos modos, si nosotros tenemos la ficha patrón, en la ficha tiene que estar especificada la fuente de información, ¿no? Entonces, nuestro recurso ahí es una base de datos de código abierto. Además de la ficha, pues bueno, va a venir información extra. Va a venir, por ejemplo, la estequiometría, el nombre, los apodos que tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi material óxido de zinc además tiene una fase mineral y a esa le pusieron zincita, pues bueno, entonces además su nombre mineral es zincita, ¿no? Entonces toda esa información viene contenida en la ficha. Viene además una referencia bibliográfica o hemerográfica o como sea, de dónde fue la primera vez que se publicó esta ficha. Y después, en algunas fichas, no en todas, vienen, por ejemplo, las posiciones X y Z. No todas las fichas tienen eso, pero bueno, en esta, por ejemplo, si viene, aquí, por ejemplo, si se fijan, viene el grupo espacial, viene el sistema, es un sistema hexagonal, ¿no? Entonces ya viene toda la información que vimos en primer día, pues ya sabemos qué tipo de estructura es, ya sabemos a qué grupo espacial pertenece. Después, ¿qué viene en la ficha patrón? Después viene las posiciones en el diagrama XY. Entonces, en mi diagrama XY, pues está en 2θ, pero por la ley de Bragg, yo como sé qué lambda estoy trabajando, yo conozco la lambda, entonces puedo generar también un tabulado en distancia interplanar. ¿Para qué me sirve? Pues me sirve para saber si, por ejemplo, la pregunta de ayer era, si yo, por ejemplo, mido en una lambda y luego mido en otra, pues estas posiciones van a cambiar. Sin embargo, esta distancia pues, siempre va a ser la misma, porque es el mismo material, independientemente con qué longitud de onda yo lo mida. Entonces, esta información de D me podría servir mucho si yo, por ejemplo, estoy comparando patrones de difracción medidos con distintas lambdas. Ahí 2θ no me sirve, pero D sí. Entonces, esa información también viene contenida en las tablas. Después viene la intensidad. La intensidad se refiere pues a eso, a esta intensidad de cada uno de los picos de difracción. Esa intensidad es representativa de la naturaleza del material, esa la da el material. No es un conteo de cuántos planos hay, sino que estadísticamente hay planos que son más representativos en ese material, entonces tienen intensidades más altas. Para no meternos en problemas, pues estas intensidades siempre están normalizadas. Las fichas viejitas casi siempre vienen normalizadas a 100. Ya actualmente es más normativo normalizar a 1000, o sea, el pico más intenso le van a dar un valor de 1000 y todos los demás los van a volver relativos. Hay fichas, se van a encontrar fichas en donde el máximo lo ponen como 999. Esa es una forma de curarse en salud, ¿no? O sea, decir, bueno, pues es casi 1000. Lo hacen de esa forma. Después, ¿qué viene? En las fichas que tienen buena calidad, y ahorita vamos a decir qué es la calidad, vienen también los índices de Miller. Entonces, yo podría, con esta ficha patrón, no solamente identificar la fase cristalina, sino además podría decir a qué familia pertenece cada plano cristalino, ¿no? A la 111, a la 100, a la no sé qué, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos nuestra identificación? Pues tenemos nuestro patrón experimental y después, en nuestro software, cualquiera que vayamos a trabajar, lo que vamos a hacer es le vamos a decir al software, mira, a mí me dicen que en esta estructura hay, por ejemplo, oxígeno y zinc.
Entonces, búscame todas las fichas cristalográficas que tengan oxígeno y zinc y que tengan posiciones similares a estas posiciones. Entonces, lo que nosotros alimentamos en el software es las posiciones. Estas rayitas negras de acá, por ejemplo, en este software que es Match, aquí lo que le estoy diciendo al programa, o bueno, lo que le especifico al programa son las posiciones experimentales. Entonces, lo que hace Match es ajusta una curva teórica y a partir de esa curva teórica encuentra posiciones. Si se fijan aquí, encuentra 1, 2, 3, 4 posiciones, aunque en realidad es un solo pico. Pero como ve desde que va subiendo hasta que va bajando, pues dice, pues aquí hay posiciones, aquí hay posiciones, aquí hay posiciones. Aquí, aunque hay ruido de fondo, alcanza a detectar una y aquí alcanza a detectar una. Si mi línea base es muy ruidosa, aquí se van a ver muchas posiciones. Son posiciones ficticias, eso no es un pico, pero a la hora que, en este caso, el match hace el ajuste de curva, pues encuentra eso como si fueran posiciones. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas las va a tomar en cuenta en su búsqueda. Entonces, lo que busca cualquier sistema de identificación de fases, lo que hace es que busca estas posiciones marcadas. Nosotros le vamos a dar de entrada los elementos que creemos que contiene el material y de salida lo que nos va a dar el equipo, bueno, el software, va a ser distintos candidatos de estructuras patrón. Como es un punto XY, generalmente los marcan como con rayitas, o con puntito aquí, o con puntito acá, o no sé, depende del software. Entonces les marcan, es como el esqueleto del pico. En ese esqueleto, pues vamos a tener la posición, en este caso en 2θ, y la intensidad relativa. Entonces la intensidad pues estaría aquí, estaría acá. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pues vamos viendo todas las fichas que se parecen a esta y vamos a seleccionar la que más se parece en promedio. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la que más le pega a la mayoría de los picos, pues esa es la que yo voy a seleccionar. ¿Qué significa que le pegue? Pues que ajuste en posición y que ajuste en intensidad, en promedio. Entonces digo, pues mira, este es el mejor candidato, es la que más se parece a mi patrón experimental. Entonces, con eso yo puedo decir que lo que yo obtuve corresponde a una estructura de este tipo. ¿Es esa estructura? No necesariamente, pero se parece mucho. Entonces yo puedo decir que es comparativa a esa cosa. Entonces ahí ya la identifiqué. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa si el patrón de referencia que elijo coincide con las posiciones, pero mi intensidad casi no se asemeja mucho? Bueno, ahí ahorita lo vamos a ver, eso se llama textura. Por ejemplo, aquí en la imagen, si se fijan, esta se parece, pero no es igual. ¿Por qué? Porque el pico característico te dice que la altura máxima sería esta, y este ya se pasó. Igual en la altura máxima sería esta, y este ya se pasó. Este sí le pega bien, este sí le pega bien, este le pega bien, y estos también. Incluso este chiquito ajusta bien. Entonces, ¿qué quiere decir en estos? Pues quiere decir que estadísticamente hablando hay más de esta familia de planos de lo que debería haber de acuerdo a la ficha patrón. Entonces ahí lo que tenemos es un poco de textura cristalina. ¿Por qué se da esa textura cristalina? Porque teóricamente nosotros asumimos que el polvo es una esfera y a la hora que lo compactamos sobre nuestro portamuestra, dejamos todos los planos distribuidos al azar, pero en la vida real eso no existe. En la vida real a lo mejor nuestro material es como más brumosito o tiende a apilarse porque son plaquitas o son agujitas, y entonces cuando nosotros lo colocamos en el portamuestra y así lo acariciamos para compactarlo, pues ese montaje me va a producir cierta orientación preferencial ficticia y eso sería una textura cristalina. Ahorita lo vamos a ver ya en forma. Y esas texturas cristalinas
pues se ven reflejadas justo con esos no ajustes al 100, ¿no? Sino que hay unas pequeñas variaciones. Ahora, por ejemplo, óxido de zinc, si ustedes van a las bases de datos, se van a dar cuenta que la estructura óxido de zinc tipo zincita son un montón. O sea, no existe una sola estructura zincita, sino existen un montón. ¿Por qué? Porque a lo mejor la zincita es mineral, pero resulta que no es lo mismo la zincita de la mina de Sudáfrica a la zincita de la mina de, no sé, de Coahuila o de donde haya zincita. Esos minerales son distintos, entonces cada uno produce una ficha cristalográfica. ¿Se van a parecer? Sí, se van a parecer mucho porque pues van a tener el mismo sistema y la misma estructura. ¿Dónde van a cambiar? Van a cambiar en sus parámetros de celda, porque a lo mejor una es más grande en C o más grande en A, ¿no? En el caso de la hexagonal o más chiquita. ¿Y cómo se va a ver reflejado? Pues porque a lo mejor hay una pequeña variación en esta posición, muy chiquititita. O sea, yo les puedo decir que esta es 3, 2, 4, 9, 5 y a lo mejor la otra es 3, 2, 4, 7, 6, ¿no? Entonces hay una pequeña variación en angstrom y esta se va a ver reflejada en una variación en posición aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es literalmente a ojo estar viendo tener el criterio de saber cuál es la que mejor ajusta en promedio. Si tenemos la que le pegó así, pues esa es, ¿no? Pero eso es muy raro, casi nunca se da. Siempre vamos a tener pequeñas variaciones. Porque finalmente esto es un esqueleto, es un punto X, es algo teórico, es algo que está ahí, es esta tabla. No toma en cuenta pues todas las variantes experimentales que tenemos cuando hacemos una medición real. Entonces siempre va a haber pequeñas variantes. Justamente cuando nosotros hacemos el refinamiento de estructura, pues lo que nosotros queremos es justamente acercar esa teoría a nuestra realidad experimental, ¿no? O sea, estamos tratando ya de modelar esta realidad a través de pues, un montón de algoritmos matemáticos. Esa es la idea. ¿Sí? Más o menos, ¿cómo identificamos? Esta es la otra base de datos. La otra base de datos, las Open Database son gratuitas y las que vienen del International Center of Diffraction Data, esas sí se pagan. Entonces uno puede comprar su base de datos. Entonces, en la base de datos de las PDF, las más viejitas eran las JCPD. Entonces, lo que hace la ICDD es que junta todas las bases chiquitas que había en el mundo y genera una sola base. Y después te la venden. El marketing es muy bueno. Y entonces lo que sucede es que en muchos casos, actualmente ya no es tanto, pero antes, a veces aunque usábamos una base abierta, si mandábamos a referir el artículo, había algún revisor que nos podría decir, oye, sí, pero estás refiriendo una ficha abierta. Yo quiero que refieras la ficha oficial, ¿no? Entonces, la ficha oficial, pues es la de la ICDD. Entonces, pues ahí tendrías que comprar tu base o buscar a alguien que tenga una base y que te permita usar el copyright de esa ficha. ¿Sí? Entonces, y cuando nosotros vamos a referir esa base, vamos a decir, la saqué de por ejemplo, esta es una PDF2, entre paréntesis 2003, que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Industriales, porque nosotros compramos esa base de datos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Cuestan. La del año pasado costó como $5,000. Ahorita hay acaban de sacar, esta es PDF2, PDF4 es una versión como más poderosa porque esa sí te permite no solamente sacar el PDF, sino te permite exportarlo hacia algún software de refinamiento directamente. Entonces, esta es más cara. Y ayer me llegó la notificación, no es cierto, antier,
que ya sacaron una PDF5. Esa PDF5 es para un servidor. Entonces, esa cuesta ahorita, está en oferta por introducción, está casi en $8,000. Me imagino que es cada año, porque la PDF4 también son como $5,000 cada año. Y nosotros la que tenemos, que es la PDF2, que es la universitaria, sí son como casi $4,000, pero nos dura 5 años la licencia, ¿no? Entonces, obviamente está más limitada, porque no podemos hacer esto que les decía, que la PDF4 se puede, ¿no? Que se puede enlazar directamente, podemos exportar todos estos datos, todo, ¿no? Acá no, pero bueno, pues, así es, ¿no? Entonces, ya si a alguien le sobran $8,000 y quiere hacer una donación al instituto y montamos un servidor, ¿no? Pero bueno, de nuevo, la PDF va a tener lo mismo, va a tener su información cristalográfica del material, aquí está el grupo espacial, bla, 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 y lo mismo, ¿no? Aquí están las referencias, y las PDFs empiezan con 00, 01, 03. Pues, si yo veo que es 00, 01, 03, es una PDF. Si yo veo que es una 99, 96, 97, 90 y algo, es una Open Database. Nada más con eso yo ya sé qué tipo de fichero están trabajando. La calidad de las fichas está aquí, el estatus, no es cierto, aquí está, la calidad, perdón. La calidad, las fichas se dividen de alta calidad. En el caso de las PDF se llaman Star, o sea, estrellita. Entonces, las estrellitas son las de mejor calidad. Después vendrían unas que se llaman indexadas, otras que son calculadas, y a partir de ahí ya se baja la categoría. Hay unas que son observadas o dudosas. En las Open Database ponen doubt, así como pues, sepan Dios, ¿no? Dudosas. Y hay unas que se llaman delete. Las fichas delete son fichas que, si ustedes se van al fichero, se van a dar cuenta que son fichas de 1928, 1935, o sea, son preguerra, posguerras, ¿no? Y muchas veces lo que se hace es que o se repite el experimento o se utilizan esos datos y después se procesan computacionalmente. Y entonces suben de calidad, ¿no? Ya se vuelven start. Pero la ficha original se queda en el fichero, no se borra. Nada más se le baja la categoría a delete. Entonces luego en las fichas delete, si nosotros las buscamos, de repente les dice, ver referencia, y te dan el otro código. Entonces dices, bueno, me voy al otro código y resulta que esa es como la más reciente, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos una identificación de fases, sí nos fijamos en la calidad, tratamos de, si tenemos entre una ficha start y una ficha dudosa, pues escogemos la start, ¿no? Porque el referee le va a dar menos así cosa que tú identifiques con una start a que tú identifiques con una dudosa, ¿no? Entonces, no, pues mejor la start. Aunque a veces la start no le pega tan bien, pero pues se parece, ¿no? Entonces, corresponde a este tipo de estructura, ¿vale? En eso sí nos fijamos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos identificación. Tania comenta en el Zoom que ella tenía entendido que los equipos tenían su propia base de datos. No, los equipos no tienen su propia base de datos. La base de datos es aparte. A veces cuando el proveedor te vende un equipo, te lo vende con una base de datos abierta. Entonces, pues digo, lo que te facilita es que te ajusta el software a la base de datos abierta. Entonces, pues ya, ¿no? Eso sí, pues eso sí se puede hacer, porque esta es para todo público. Entonces, en realidad, si el proveedor te dijo que te vendió una base de datos abierta, pues de esta forma. Porque esas tú las puedes bajar. O sea, lo que hizo el proveedor fue justamente esa base de datos, enlazarla al software del equipo. Eso sí se puede. Pero una base de datos de paga, no. O sea, el equipo de entrada no viene con una base de datos. O sea, si te lo venden con una base de datos, lo que generalmente te dan es una Open Database o te dan una PDF muy viejita. Las PDFs, me regreso tantito,
las PDFs hasta el 2004, cuando nosotros comprábamos una base de datos, no es cierto, como hasta el 2007, comprábamos o un CD y las últimas fueron USBs. Entonces lo que se hacía es que se cargaba esa base de datos en una computadora y tenía un timer, ¿no? Entonces, una vez que se moría, pues tú ya no podías actualizar esa base, pero te quedabas con el disco o con la USB. Entonces era tu base. Actualmente no se hace así, se hace igual que en el Windows. O sea, tú compras una licencia, ¿no? Y tienes tu timer. Y en el momento en que te dicen, ya se acabaron los 364 días, pues ya no te deja usar nada. Y entonces ya nada es tuyo, o sea, estás reventando la información. ¿Vale? Entonces, no, si es Open Database, pues sí. Ahí está. La puedes actualizar y lo que sea, ¿no? Pero si es una de estas, sí, no. Sí. Las bases que se compran, por ejemplo, estas, ¿cómo comparan con las otras de base abierta? La base abierta es como el Wikipedia. O sea, sí tiene un refereo, de hecho sí tiene un refereo, pero no es un refereo tan, digamos, tan estricto como en el ICDD. O sea, el ICDD se dedica exclusivamente a esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, encuentro o digo que esta es una nueva estructura, entonces yo someto mi estructura a la ICDD. La ICDD me va a decir qué parámetros necesito para yo someter a mi estructura a la ICDD. Entonces, es como un artículo, tal cual. Entonces, yo llevo mi estructura, me dicen que sí, que qué padre, que sí cumple los requerimientos, y entonces ya se le asigna esto y se le asigna un número y lo que sea, ¿no? Y entonces ya me dan, no sé ahorita con cuánto está, pero pues me dan mis $100, ¿no? Algo así, me la compran. Y entonces la meten al fichero y entonces ya, ¿no? El siguiente año pues ya te la venden con eso. En la Open Database, si ustedes buscan Open Database, las asociaciones lo que hacen es que trabajan con aportaciones voluntarias. Entonces uno puede donarle a la asociación. Y ellos se dedican también a colectar fichas y hacen sus refereos, pero no son como los de la ICD. Sí. Por ejemplo, yo ya tengo una ficha cristalográfica en Match. Ahí puedo ver si es Star o... Sí, en Match, por ejemplo, tú puedes ver cuando tú abres la ficha se abre, bueno, es que aquí no tengo el Match, pero cuando tú tienes tu Match, de este lado viene una pestañita donde está tu tabla periódica. Y acá abajo está la tabla periódica y luego los puntos que encontró, y luego no sé qué, y luego por ahí dice card, file card, o no sé qué. Le das clic y esto es lo que va a aparecer. Y entonces ahí ya puedes ver qué ficha escogiste, el tipo de grupo y todo. Sí, se puede, y de hecho se puede exportar. Sí, lo que pasa es que nunca me he fijado en ese detalle. Siempre sí exportaba, pero... Ajá, pero sí la puedes previsualizar. Búscalo ahí en las pestañitas y ahí te va a salir. Sí. Tania comenta, no es que piense hacerlo, pero no hay parchados de esas bases de datos. No, o sea, sí están, como es un muy buen negocio, porque es un muy buen negocio, pues sí están muy protegidos. Es como el Windows, o sea, eventualmente supongo que sí, ¿no? Yo no sé, supongo que sí. Digo, yo tengo la facilidad porque pues, la tengo en la legal, ¿no? Pero si tú me preguntas si en el mercado negro hay, pues a lo mejor sí hay, pero quién sabe, ¿no? Pues ahí ya tendríamos que explorar rincones oscuros de las redes, ¿no? No lo sé. A lo mejor sí, pero tristemente, o sea, sí la podrías consultar, pero si tú, por ejemplo, lo vas a referear, sí te van a buscar, o sea, sí te van a decir, oye, ¿de dónde la sacaste, no? ¿Y qué base era? Porque claro, tú cuando compras la base, ellos saben qué base está en cada lugar. Es una base por computador.
Excepto ahora que ya van a meter la de servidor, pero supongo que tendrán su mecanismo para saber de qué servidor va a ser. ¿Cuántos no son? ¿Sale? Ok, aquí está la textura cristalina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi material en polvo, de lo que sea, mi material de polvo de lo que sea salió así. Y entonces se me ocurrió que pues lo voy a empastillar. ¿Por qué lo voy a empastillar? Porque a lo mejor a la pastilla le voy a poner electrodos y voy a medir una propiedad X. Eléctrica. Y entonces a mí me conviene que mi material no esté en forma de polvo, sino esté en forma de pastilla. Entonces yo hago mi patrón de difracción de polvo y después hago mi patrón de difracción de pastilla. Y lo hago a una presión, la que sea, y otra presión 2, ¿no? Y entonces cuando lo meto a difracción de rayos X, me doy cuenta que estas serían las posiciones del material en polvo y estas serían las posiciones de la pastilla. ¿Okay? Y entonces, ¿qué sucedió? Que a la hora que yo compacté la pastilla, pues generé esta orientación preferencial. Y eso es la textura cristalina. Es una textura cristalina que yo provoqué por algo. En este caso, por meterle presión al polvo. ¿Por qué? Porque mi polvo a lo mejor eran plaquitas. Y entonces a la hora que dice flash, pues esas plaquitas quedaron más expuestas y me están dando estos picos que son más intensos. Ahora, si a lo mejor a cierta presión se orientan estos y a lo mejor a otra presión resulta que se orientó solo este, ¿no? ¿Por qué? Qué buena pregunta, ¿no? Pues por cómo fue el mecanismo, a lo mejor esa otra presión hace que se orienten muchísimo más, ¿no? Y llegan a casos extremos en donde a veces nada más alcanzamos a ver, pues uno, en este caso nada más vemos uno, vemos a su hermano. A lo mejor este es el 100 y este es el 200 o el 400, el que le toque. Entonces vemos ese y a su hermanito. En este sí alcanzamos a ver todos, pero, porque sí se ven todos, se ve este, se ve este, se ve este y se alcanza a ver este. Este ya casi no se ve, pero bueno, se alcanza a ver. Entonces, aún así ya hay textura. Aquí ya es un caso más extremo. Casi, muchas comillas, como un monocristal, donde ya tenemos una orientación muy preferenciada, ¿no? Entonces, este sería el fenómeno de textura. Aquí, por ejemplo, si se fija, mi polvo es, bueno, tiene esa fase y tiene otra fase, porque aquí este piquito, chiquito, es de otra cosa. Pero aquí pues ya no aparece. Entonces también eso, esa textura, en algún momento dado, me estorba para hacer una buena identificación. Porque aquí, si yo metiera exclusivamente este o este, pues me costaría mucho trabajo. ¿Por qué? Porque los softwares lo que buscan son posiciones e intensidades. Entonces la posición y la intensidad de mi material en polvo es esta, y de repente meto esta cosa. Entonces el software no le va a dar. O sea, no llega, y te empieza a dar cosas sin sentido. Porque le está costando mucho trabajo. A menos que tú obligues al software y le digas, no, mira, búscate esta con esta. Y bueno, ya, pues a fuerza, pues ni modo, ¿no? Y entonces ya el software lo busca y ya uno empieza ahí a desmañanarse o a desvelarse, tratando de buscar la mejor fase. ¿Okay? Entonces, la textura siempre nos va a jugar en contra cuando hacemos identificación. Ahí hay otro caso de textura, ¿no? Aquí, por ejemplo, el pico característico es este. Sin embargo, este pico que en polvo no sería un pico dominante, en este material domina. Entonces, cuando hacemos la identificación, pues vemos cómo queda corto este y estos, ¿no? Este, por ejemplo, tendrían que ser más intensos, pero quedaron chaparritos. Este tendría que ser chaparrito y quedó intenso. Este prácticamente se murió. O sea, está ahí completamente apantallado con el ruido de fondo. O sea, lo vemos porque está marcado. Pero si yo no lo marco, podríamos pensar que no existe, ¿no? Entonces, ahí hay una orientación, ¿no? Ahí, por ejemplo, igual tengo una mezcla, tengo dos. Tengo la roja y la azul, ¿no? La azulita no está texturizada. Es poquita su contribución, pero ahí está, se ve identificado. Bueno, sí está un poquito texturizada. Este piquito es un poquito más alto de lo que debería ser. Este no lo deberíamos ver, pero lo vemos. Entonces sí está un poquito texturizado.
pues bueno, ahí nos jugó a favor, ¿no? Otro caso, ¿no? Caso extremo también, en donde, de nuevo, aquí por ejemplo, mi pico característico es esta es la intensidad más alta, sin embargo, el que brincó fue este. Esta es otra sencilla, la misma sencilla, más que aquí pues está, supongo que depositada, ahí está la textura otra, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? De que si yo ya sé qué es y lo puedo identificar, pues yo puedo saber qué plano fue el que se texturizó, porque yo tengo la ficha patrón, pues yo puedo saber que fue la 1, 1. ¿Eso para qué me sirve? Pues quién sabe, a lo mejor el hecho de que se texturice esa 1, 1, 1 es lo que le da la propiedad mágica que ando buscando, eléctrica, superconductora, lo que sea, ¿no? Que brille en azul, lo que sea que esté buscando. Ok. ¿Qué sucede si, por ejemplo, no encuentro la ficha patrón? Porque resulta que mi base es del 2015 y la primera ficha o la primera información que se obtuvo de este material fue en el 2018. Bueno, pues entonces, aunque busque en mi fichero, no está, no la encuentro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues me voy a los artículos, ¿no? Y entonces en artículos, pues voy a ver los distintos patrones que ya están publicados y voy a ver qué posiciones y qué intensidades relativas tienen. Y entonces, ¿qué es lo que me toca a mí? Pues eso, hacer mi marcaje de señales y ver qué posición, qué intensidad o qué distancia interplanar tiene, ¿no? Aquí está. Y hacer mi comparación con lo que está reportado en el artículo. Entonces, pues si empata, pues entonces ya digo, el señor X Shu, ¿no? Porque ahora todos están en China. Entonces, fulanito Shu, pues ya reportó estas posiciones y las mías corresponden. Por lo tanto, pues yo estoy reproduciendo ese material, ¿no? Entonces, cuando no tenemos la ficha al alcance, sí, sí es válido hacer ese tipo de referencia, ¿no? Pero sí lo tengo que demostrar. Entonces, una forma de demostrarlo, pues es haciendo mi tabulado y mi marcaje de posición. Antes, pues era con el papel milimétrico, ¿no? Ahora ya el software también me lo permite hacer. Es una ventaja. Si, por ejemplo, tengo un material, estoy haciendo algún tratamiento térmico y de repente empiezo a ver señales, pues también me conviene marcar estas señales y ver si estas señales en literatura corresponden a algo. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo mi material, mi poliamorfo, y de repente lo empiezo a someter a algo, calor, una reacción química, lo que sea, y empiezo a ver que empieza a cristalizar. Entonces, pues marco esas posiciones, me voy a literatura y voy a ver qué onda, ¿no? Por ejemplo, este tipo de materiales está bien feo de identificar. ¿Por qué? Porque tenemos todo este background. Entonces, primero tenemos que arrastrar todo el background, buscar las posiciones y ver si le pegamos a sabiendo qué es, ¿no? En el caso de polímeros, está bien chistoso porque son chones, ¿no? Carbono, oxígeno, nitrógeno, pues la gama es gigantesca, entonces está complicado. Sí tendríamos que buscar el monómero y así se puede, pero es un poquito más divertido que buscar óxido de zinc. Y yo, por ejemplo, estoy haciendo justo una transición de un estado a otro, estoy haciendo una transformación, por ejemplo, de fase, o estoy haciendo un proceso en donde paso de un estado no ordenado a un estado ordenado, pues la difracción de rayos X nos sirve para ir monitoreando eso, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, aquí mi variable es temperatura y pues voy aumentando temperatura y yo voy viendo si va transformando o no va transformando. Entonces, estas cosas también me sirven como para generar diagramas de fase, ¿no? De algún proceso específico. ¿Sí? Lo mismo, ¿no? O sea, yo voy variando lo que sea, temperatura, presión, volumen, cambios en la estequiometría. Si es una
Si es un proceso vía húmeda, pues a lo mejor cambio el pH, veo que precipita, que no, lo que sea. Y entonces yo puedo hacer pues como una caricatura, ¿no? Como una película de los distintos procesos que he hecho y ver qué estructuras empiezan a aparecer o qué estructuras empiezan a desaparecer de acuerdo a mi proceso. Entonces, este es un proceso que creo que lo que le cambiaron fue un porcentaje de algo y entonces estamos viendo que de repente hay una transformación, o bueno, aquí hay una recristalización de algo que aquí casi no se veía y en este momento pluf, ¿no? Pues aquí ya llegué y ya tengo las dos fases. Esta fase siempre la tuve, ahí está, estas dos, estas dos, estas dos, estas dos, y de repente tras mi proceso, pues generó esta otra. Entonces, me sirve como para dar un seguimiento. De hecho, difracción de rayos X en el área industrial se usa muchísimo para eso. Muchísimo más que la identificación, lo usamos para seguimiento del proceso. ¿Por qué? Porque en un proceso industrial, pues yo ya sé qué metí y ya sé qué quiero obtener. Entonces, yo lo que voy haciendo es, voy acotando mi proceso para ver si mi pH o mi horno o mi molino o lo que sea está bien calibrado. Entonces tengo que obtener eso. Y si no lo obtengo, entonces tengo que ver dentro de mi línea de proceso en donde estoy fallando. Entonces por eso es que difracción se usa muchísimo en el área industrial. Cuando mi material tiene, o sea, mi material puede ser cristalino o puede estar en estado líquido, pero también tenemos materiales que pueden ser, se consideran una mezcla, pero bueno, pueden estar ahí, ¿no? O sea, pueden tener una contribución vítrea y una contribución cristalina. Entonces, mi material, pues tiene esas dos. Entonces, ¿cómo sé que tiene las dos? Pues así, ¿no? Voy a tener mi contribución no cristalina, que sería el área de lo naranja, y voy a tener mi contribución cristalina pues representada por la simetría a largo alcance de los picos. Entonces, una forma de calcular o de estimar, no es calcular, es de estimar el grado de cristalinidad de un material es haciendo una relación entre el área cristalina y el área amorfa. Y entonces yo puedo decir que mi material, por ejemplo en este caso, tiene un 22% de área cristalina y un 78% de área no cristalina o amorfa. Entonces, esto, si yo lo reporto, yo lo reportaría como 20-80, porque es una estimación. Porque luego me ha tocado ver reportes de esto y le ponen 22.354368 ¿no? Entonces, ¿cómo le sacas cifras significativas a un porcentaje? ¿No? O sea, ya te metes en muchos problemas. Como es una estimación, pues nada más decimos, está alrededor de. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo agarre esta contribución amorfa. Entonces yo, por ejemplo, aquí, el algoritmo o la aproximación polinomial que yo utilicé, pues es esta curva. Pero, por ejemplo, pude haber utilizado una curva en donde me comiera esta parte también, o sea, una más alta. O pude haber ajustado más abajo. Entonces, en función de eso, pues esto va a variar. Por eso es que nada más es una estimación. ¿Cuándo tiene sentido hacer esas estimaciones? Cuando mi material presenta esta morfología. Cuando mi material solamente es así, pues eso es amorfo. Cuando mi material solamente es una línea base y piquitos, pues mi material es cristalino. O sea, ahí no existe grado de cristalinidad de nada, nada de eso. Cuando ya veo que empiezo a tener estas señales de no cristalino y sobre esas señales los picos de difracción, bueno, entonces ahí sí ya tengo una contribución importante porque me está detectando mi pico. Entonces, pues puedo hacer ese cálculo de área para estimar y a lo mejor esa estimación, ya después la correlaciono con un análisis térmico o la correlaciono con una propiedad. Resulta que este polímero pues sí es más frágil porque su contribución cristalina es muy grande, bla, 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 bla. O sea, esta información me sirve para correlacionarla con otra cosa. Por sí misma a lo mejor no me sirve para nada, pero si yo ya la correlaciono con alguna otra técnica, pues me va a ayudar.
Entonces, es una información valiosa siempre y cuando tenga sentido para nuestra investigación, para nuestra tarea o para nuestra tesis. No es necesario con un patrón de difracción hacer todo, ¿no? No es que yo le quiero identificar, quiero indexar, quiero sacar el índice de cristalinidad, quiero hacer, o sea, ¿para qué, no? ¿Te va a servir o no te va a servir? Si mi material es un acero, ¿para qué le saco el índice de cristalinidad? Sí va a salir, ¿por qué? Pues porque en realidad nosotros cuando tenemos, aunque mi material sea muy cristalino, muy cristalino, muy bonito, así, pues siempre vamos a tener nuestra línea base que sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces, a la hora que yo ajuste un polinomio y le quite ese background, siempre voy a poder encontrar una pancita que es la subidita del pico. Entonces, maniqueamente, pues, sí podría calcular una transición ahí de vítreo a cristalino y podría decir, pues está como en el 1.382566%, ¿no? Porque así me dice mi calculadora. Entonces, pero eso no tiene un sentido real, ¿no? Es solamente que estoy aplicando mal las matemáticas o estoy aplicando mal la fenomenología. Entonces, un patrón de difracción no necesariamente sirve para todo. Aunque yo, la computadora o el software o lo que sea me lo permita calcular, pues no necesariamente tiene sentido. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque de repente quieren hacerle todo al patrón de difracción, pero su patrón de difracción ni tiene las posibilidades de que se haga, ni tiene sentido el dato que están sacando. Y luego de repente es así, es que lo quería yo reportar, ¿no? Pues sí, pero pues eso nada sería como ponerle una página más al artículo o a la tesis, pero pues es un sinsentido. Entonces, hay que tener mucho criterio para saber de toda esta información, pues qué nos es útil en función de nuestro experimento o nuestra teoría. Otra cosa que podemos calcular es el tamaño promedio del cristalito. El tamaño promedio del cristalito nos sirve para poder estimar nuevamente en todo mi material cuál es el tamaño promedio de la unidad física más chiquita que tengo, el cristalito. Entonces, para eso usamos el ancho a la altura media del pico. Entonces, el ancho a la altura media del pico es la entrada que nosotros le damos a nuestra ecuación de Debye-Scherrer para poder encontrar el famoso tamaño promedio de cristalito. Ese tamaño promedio de cristalito se reporta en nanómetros, ¿no? En el tamaño promedio de cristalito, esa beta que sale en Debye-Scherrer, hay unas ecuaciones de Debye-Scherrer en donde les ponen beta prima o beta menos beta prima. Esas betas primas son el error instrumental del equipo. Entonces, cuando nosotros consideramos el error instrumental del equipo, lo que hacemos es que medimos un estándar, NIST, de lo que sea. El más típico es el saboruro de lantano. Entonces, medimos nuestro estándar, calculamos el ancho a la altura media del estándar, medimos nuestro patrón de difracción, calculamos el ancho a la altura media de nuestro pico de difracción y después hacemos nuestra resta, hacemos Debye-Scherrer y obtenemos nuestro tamaño promedio de cristalito. Entonces, por ejemplo, en este material, es el mismo material, si se fijan son las mismas posiciones, pero aquí tengo este ancho a la altura media, tengo este ancho a la altura media, y cuando hago mi ecuación de Debye-Scherrer con mi supercalculadora del celular, pues bueno, aquí encuentro que tengo 50 nanómetros y aquí tengo 16 nanómetros. Entonces, pues sí, ya puedo hacer este cálculo. Entre más gordito sea mi pico, nada más de verlo, quiere decir que es más nanómetro. Entonces, picos micrométricos pues son delgaditos y muy intensos. Picos nanométricos empiezan a verse como gorditos y chaparritos, ¿no? Porque se empieza a parecer un poquito al estado vítreo. Entonces, vamos para allá. Hay que tomar en cuenta qué tan nanométrico es lo nanométrico y hasta dónde puedo llegar. La manera de estimar la ecuación de Debye-Scherrer es utilizar un pico y ese pico calcularle el ancho a la altura media.
Cuando tengo cosas nanométricas, esta es hidroxiapatita micrométrica, hidroxiapatita nanométrica. Entonces aquí, por ejemplo en este, pues no le puedo calcular el ancho a la altura media a ningún pico, porque no se ve ningún pico. Esto ya es una sábana, ¿no? Porque son tan anchos mis picos que se empiezan a interferir, y entonces se suman y se forma esto. Entonces, el criterio para calcular de Weisserrer es utilizar un cingulete. Entonces, en este caso, yo utilizaría este para medir el ancho a la altura media, porque es el único que es como cingulete, entre comillas. Los ideales hubieran sido estos, pero aquí ya se los comió el ruido de fondo, ¿no? Entonces, yo usaría, por ejemplo, este para estimarlo. Aquí igual tampoco ya lo puedo usar, porque aquí sí, aquí se ve muy bien uno y se ve otro, pero aquí ya no se ven los dos. Entonces, calcular el ancho a la altura media de esta cosa, pues también está medio complicado. Este yo tampoco lo usaría, porque en realidad tampoco es un cingulete, son dos picos. Ajá. Entonces, en la teoría, pues sí te dicen, pues qué padre, ¿no? Porque, por ejemplo, en este material, pues aquí sí tengo un montón de cinguletes. Entonces yo digo, pues uso este. Entonces, hay gente que, por ejemplo, dice, pues saco el promedio de todos los picos. Y eso es lo que yo doy. O sea, le saco de Weisserrer a todos, hago el promedio y entonces yo digo, pues ese es el tamaño promedio de mi cristalito, ¿no? Hay quien, por ejemplo, dice, no, yo nada más voy a agarrar el más intenso, el cingulete más intenso. Se vale, o sea, no hay una norma para calcular de Weisserrer porque es una estimación. Lo que sí se debería hacer es siempre calcular pues el mismo pico, ¿no? Si yo voy a calcular un pico, voy a calcular siempre el mismo pico. ¿Por qué? Porque lo que no se valdría sería calcular este y después en este calcular este. ¿Por qué? Porque si se fijan aquí, se alcanza a ver K alfa 2. Ahí está K alfa 1 y ahí empiezo a tener como un nombrito K alfa 2. Entonces, si yo calculo el ancho a la altura media en esta posición, este piquito va a ser más ancho que este piquito. Porque aquí están un poquito más pegadas y en la otra se están separando. Entonces ya va a haber una diferencia entre lo que saque calculando aquí que calculando acá. Lo mismo acá. Entonces va a haber una diferencia aquí y acá. Entonces yo mi criterio sería, si voy a empezar a nanometrizar cosas, por decirlo de alguna manera, pues entonces siempre me voy a agarrar la misma señal, para yo garantizar que mi error es sistemático. Siempre me equivoco en lo mismo, porque si empiezo a variar ya me empiezo a equivocar en varias cosas. Entonces ahí, ¿qué estamos aplicando? Pues método científico. Si no, ya no nos ponemos de acuerdo. En este caso es lo mismo, ¿no? O sea, vamos a tratar de estimar el que pues, más se deje. Yo usaría este, con muchas comillas, pero pues usaría ese. Porque ya los demás ya no se ven. Yo ya no los veo. O sea, veo la sábana, pero yo ya el pico como tal ya no lo veo. Ya no lo puedo distinguir. ¿Cómo distingues a un pico? Pues sube, máximo, baja. En este caso, pues aquí a ver, ¿dónde está el pico? Aquí. Pues aquí ya se sumaron estos y entonces ya empiezo a ver montañas rusas, ¿no? Sí, digo. Para ver la altura media tenemos que ver respecto del eje o es el ancho, el ancho a la altura media del pico. No, sí, pero por así, por ejemplo. La base de referencia, pues en este caso coincide la línea. Las bases de la cual. Sí, pero hay otros donde la línea base antes de que sea el pico está un poco arriba. Esa cuesta más trabajo, porque entonces la tendríamos que tomar de aquí, acá, por ejemplo, ¿no? Cuando el pico está así. Sí. Entonces, se toma en vez de tomarla así, la tomaríamos de aquí a acá. Desde el eje. Y entonces ya tendríamos el ancho a la altura media, pues a lo mejor diferente. Sí. Algo que el software se fija mucho es en lo que se llama el centro de gravedad del pico. Okay. El centro de gravedad del pico y la intensidad máxima deberían coincidir. Si el centro de gravedad y la intensidad máxima no coincide, justamente quiere decir que estamos agarrando choco el pico. Entonces, ese es otro error a la hora que yo hago el cálculo. Por eso es que muchas veces de Weisserrer sí se utiliza, pero se utiliza igual, nada más como un punto de, mira, está más o menos por ese orden, ¿no?
El tamaño promedio de cristalito, ¿qué significa? Que en promedio mis cristalitos entran dentro de esa gaussiana, de ese tamaño, de ese promedio. Porque luego vienen y dicen, es que en transmisión, aunque tú me dices que por Debye-Scherer yo los encuentro de 50 nanómetros, en transmisión yo encontré uno de 5 nanómetros. Sí, ¿no? Pues está dentro de tu campana. O sea, si encontraste uno, malo que hubieras encontrado todos de 5 nanómetros, eso quiere decir que calculaste mal tu tamaño promedio. Pero si encontraste en transmisión o en no sé qué, encontraste uno de 5 nanómetros, pues sí tiene sentido. Y seguramente ese fue el que viste más bonito y lo rescaté, porque transmisión es local, ¿no? Pero si ves en el general, pues seguramente vas a encontrar un montón de 50 nanómetros. O sea, esa es la idea del tamaño promedio. No quiere decir que todos sean de 50, ¿no? Si no, entonces empiezan a aparecer así como estadísticas politiqueras, ¿no? La manipula aquí, la manipula acá y todos ganamos todo, ¿no? O sea, en este caso, sí tenemos que saber muy bien cuando decimos promedio de qué estamos hablando. Y por eso es que tampoco es válido estar poniendo 50.382463 nanómetros. ¿Eso qué sentido físico tiene? ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? Sí. Otra pregunta. Yo en algún momento llegué a pensar de que ya el aparato daba todo, Todo lo daba. pero no, entonces hay mucho trabajo por parte de quien está haciendo, quien está consultar unas bases, y entonces él, yo me imagino que en el software se imprime todo eso, pero digamos escrito por la persona que está. Sí, claro, o sea, aquí realmente, bueno, en mi caso, yo que soy el técnico operario, pues quien hace la chamba soy yo, ¿no? Esta chamba la hago yo. En caso, por ejemplo, de los estudiantes, cuando se les da la capacitación, pues sí se les enseña. Y ellos van con su propia experiencia, como los niños chiquitos, ¿no? O sea, ay, se cayó, pues te levantas y otra vez. Igual lo mismo, ay, me equivoqué. Bueno, pues a ver, vamos a regresar, ¿no? Y entonces, pues ahí ensayo y error, es un poco prueba y error. Ahora, ¿cuál es la ventaja de que uno mismo haga su propia identificación? Que generalmente cuando nosotros trabajamos en un área, trabajamos con un mismo material o una misma familia de materiales. Entonces los empezamos como a conocer, a reconocer, ¿no? Entonces ya empezamos como, ay, mira, sí, ese pico siempre sale, o no sé, ¿no? Cuando ya, por ejemplo, en mi caso, que soy técnico operario, pues a mí me llega de todo, ¿no? Entonces de repente me dicen, oye, fíjate que hace 3 meses te traje una muestra, ¿te acuerdas? No me acuerdo ni de ti. O sea, ¿tú crees que me voy a acordar de tu muestra? ¿Qué condiciones de medición? O sea, eso yo no me acuerdo. Entonces, pues a ver, ¿quién eres, no? ¿Con quién estás? ¿Qué haces? Entonces, digo, yo parezco tonta, pero pues no es por eso, es porque la gama es muy grande, ¿no? Entonces, yo no me voy a estar acá. Eso es lo bueno, que no se hace uno rencoroso, ¿no? Entonces, todo se le olvida a uno. Y incluso eso, ¿no? Así de no. Luego llega gente de veras, es que, fíjate, yo hice aquí la licenciatura en el 2014. Pues qué bueno, ¿no? Y pues no tendrás los datos, y sí los tenemos, ¿no? Pero pues, para estar rastreando y buscando y no sé qué, pues está complicado. Pero en el caso de ustedes, pues en teoría, ustedes son los expertos de su tema de tesis. Entonces, ustedes son los que mejor saben qué es lo que están haciendo. Entonces, pues, le pueden sacar muchísimo más jugo que a lo mejor el que yo le puedo sacar. ¿Por qué? Porque muchas veces los técnicos operarios no sabemos toda la historia. O sea, no sabemos que lo hicieron un caluroso día de verano la reacción. Ese caluroso día de verano es una información que yo no tengo. Entonces, cuando hago yo la identificación, de repente salen picos que yo no puedo identificar. Entonces los marco, esto no lo pude, no lo pude. ¿Por qué? Pues resulta que ese caluroso día de verano, pues a la hora que prendieron el horno todos los sobrecalentamientos, apagó un ratito, y después lo volvieron a prender, y entonces mi reacción se hizo una mezcla, ¿no? Pero pues yo esa información no la tengo. ¿No? Pero ustedes, si lo hicieran, sí podrían decir, es que ¿sabes qué? Que ese día hacía mucho calor, y te acuerdas que se apagó el horno, y te acuerdas que no sé qué. Pues vamos a ver. Es más fácil identificar. Entonces, si, por ejemplo, incluso en el mismo aparato, con la misma muestra, si por alguna razón Por razones el operador es otro, puede diferir.
Es que sí, pues puede ser, es que, a ver, el error instrumental es un error pues, que me da el aparato, ¿no? Que tengo monocromador, que no sé qué. Existe el error sistemático, el del operario. Siempre me equivoco en lo mismo, siempre muerto chueca la muestra, siempre, lo que sea, ¿no? Y hay otros errores que ya no dependen de mí, que son más circunstanciales. Entonces, pues sí, todo eso se va a ver proyectado acá, ¿no? ¿Qué tanto? Pues quién sabe qué tanto me equivoqué, ¿no? O sea, hay algunos que sí tenemos control y otros que no. De hecho, en el método científico, lo ideal es que uno siempre haga lo mismo, casi a la misma hora, ¿no? Así, siempre igual, siempre que sea el mismo operario, el mismo que monte, el mismo que haga. ¿Por qué? Porque ese error sistemático se vuelve casi una constante. No, una constante. Se vuelve más controlado, ¿no? ¿Vale? ¿Hasta aquí bien? Otra cosa que podemos hacer es análisis semi-cuantitativo. En el análisis semi-cuantitativo lo que tenemos es nuestros picos de difracción y esos picos de difracción van a tener una altura relativa. Entonces, lo que se hacía en la antigüedad, en el siglo XX, era que poníamos nuestra muestra, la mezclábamos con un estándar, que generalmente era corundum, sabíamos en qué porción mezclábamos ese corundum, medíamos la altura del pico del corundum y después medíamos la altura de nuestros picos experimentales. Y la relación entre la intensidad del corundum y la intensidad de nuestros picos experimentales nos daba una fracción. Y esa fracción después calculábamos y podíamos sacar, cuantificar cuánto de la roja, cuánto de la verde, cuánto del azul había en promedio en mi muestra. Actualmente, muchas fichas cristalográficas ya contienen ese factor. Es la famosa I sobre IC. Entonces, I de intensidad contra la o sobre la intensidad del corundum. Se usa el corundum como referente. ¿Por qué? Porque el saboruro del lantano es tóxico. Entonces, mezclar mi muestra con el saboruro del lantano pues era como jugar a ser el domador del león. Y el corundum no tiene eso, no tiene dientes. Entonces, era lo que más comúnmente se usaba, era mezclar corundum. Y por eso se quedó como factor. Entonces, esa es la historia de por qué tenemos ese factor. Mis softwares, muchos softwares, ya pueden hacer ese cálculo. Entonces, si yo escojo una ficha patrón que tenga la I sobre la IC, automáticamente el software me va a decir, tienes tanto por ciento de esto. Ahora, vuelve a ser maniqueo. ¿Por qué? Porque si yo pongo una sola estructura, aquí me va a decir 100%. Si yo pongo dos, me va a decir, no sé, 75 del resto, ¿no? Si yo pongo 3, y me va haciendo siempre la suma, y la suma siempre cuadra a 100. Entonces yo podría poner aquí a lo loco cualquier cantidad de fases, porque pues, como aquí, por ejemplo, tengo un montón de ruido, pues me ajustan muchas cosas. Entonces yo podría estar pone fases cristalinas y el software me empezaría a decir tanto. Ahora sí tiene un límite. Cuando de repente, por ejemplo, el match creo que es 3%. Cuando ya baja del 3%, les pone un asterisquito. Es decir, no te pases, ¿no? O sea, eso ya no es cierto. Te lo pongo, pero pues está marcado, ¿eh? Eso ya, ni yo me lo creo, ¿no? O sea, Match me dice, no, ¿sabes qué? Eso ni yo me lo creo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando hacemos semi-cuantitativos, porque les digo, es un poquito maniqueo, o sea, el software siempre me cuadra 100, siempre me cuadra 100, siempre me cuadra 100. Entonces, pues yo podría, por ejemplo, nada más poner 2, y esas 2, pues me va a dar S más S y me va a sumar 100. Y ya si pongo 3, me va a dar 1, 2, 3 y me va a sumar 100. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando mi material está en polvo. Si yo tengo un material maquinado, o sea, hecho pastillita, un pedazo de metal, un depósito, eso ya no se vale, porque ese material ya nació texturizado. Entonces la intensidad de cualquiera de estos va a ser distinta. Entonces, como el factor que yo utilizo es intensidad, y esa intensidad ya nació malita, pues entonces no es válido. Este semi-cuantitativo solo es válido en polvos, no en otro tipo de materiales. Sí. Lo que está ahí en la parte de arriba de los superiores del derecho son las diferentes fases que hay. Y
y viene el porcentaje de cada una de ellas entre paréntesis. Así es. Correcto. Y esas, si las sumamos, Tendría que da- sumar da 100. 100. Pero eso yo lo puse, o sea, yo puse esas fases, yo las identifiqué. Pero si yo, por ejemplo, ese día no vi este pico, quedó como naranja feo, este naranja feo no lo vi, porque ese es el único de todos estos. Entonces, pues yo no identifico esa fase y me quedo con 1, 2, 3, 4. Esas 4, lo que hace el software es que recalcula todo y me va a dar un 100%. Entonces ya la contribución de cada una de ellas ya va a ser diferente. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con los semicuantitativos. No se deben de usar a discreción. Perdón, Sí. otra vez, es que no acabo de entender. Los datos de los 2 tetas y de los Ajá, intensidades. de intensidad viene de la base. Ajá. Y bueno, y así identificamos de qué Ajá. estamos hablando. Pero bueno, ahora las Intensidades. las intensidades, bueno, las intensidades las da el aparato o uno mismo uno las tiene que ver. A ver, el software ya las lee el software, ¿no? O sea, porque ya es un tabulado que el software procesa. Okay. Y entonces el porcentaje ese se calcula. Lo calcula con esto el software, con este factor. Este factor es el que le permite hacer este cálculo. Pero, por ejemplo, si yo tengo una mezcla, como en este caso, de fases, y uno de mis fichas cristalográficas no contiene este factor, entonces ya no puedo hacer el semicuantitativo. O sea, el software me saca NA, no puede. O sea, no hay. ¿No? Ajá. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer semicuantitativo, siempre me tengo que fijar que la ficha que yo escoja tenga ese factor, porque si no, el software no lo puede calcular. O la otra es que compre Corundum, mezcle, y haga toda la chamba que hacíamos hace 30 años, ¿no? A mí también me tocó como estudiante hacer eso. Qué terror. Pero bueno, Gracias. sí, de nada. Ahí está, ¿no? Bueno, igual, ¿no? El semicuantitativo también lo usamos mucho en la industria. Y, ok, límite de detección. Todos los equipos de cualquier cosa, de cualquier lugar del mundo, van a tener límites, ¿no? Entonces, vamos a poder llegar hasta donde la maquinita nos lo dé. En el caso de difracción de rayos X, es el límite de detección, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestros límites de detección. Esos van a depender del equipo y el fabricante nos va a decir, pues mira, este está en tanto. En promedio, los límites de detección de fases están entre 1 y 3% en volumen. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que lo que yo meta en mi portamuestra es un volumen. A lo mejor es un volumen muy chiquito, porque nosotros lo vemos como polvito ahí compactado, pero es un volumen. Entonces, si yo tengo un material que es A más B, ese B tiene que estar por arriba, dependiendo del equipo, pero vamos a pensar que es un equipo como los nuestros viejitos, por arriba de ese 3%. Si no, no lo va a detectar. Se va a quedar apantallado en el ruido de fondo. Se queda así, como este. Aquí, por ejemplo, sí se alcanzan a ver. Aquí ya no. Están apantallados. Entonces, quiere decir que en este material, este compuesto B está por debajo del límite de detección del equipo. Ya se quedó ahí bosteado, dicen ahora, ¿no? Ya lo bostearon. Entonces, pues ya quedó apantallado en esta línea base. Entonces, ya quedé por debajo del límite de detección. Entonces, cosas de partes por millón no se detectan en difracción. No se utiliza la difracción para ese tipo de análisis. O sea, todo lo que sea ppm, aquí no se ve. Nosotros lo consideramos fase dispersa. Entonces, todo lo que es fase dispersa no se detecta. Luego vienen y me dicen, tengo una matriz de fulanita cosa y tengo átomos de oro dispersos, nanométricas, ¿no? Además. Y entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues la matriz. No alcanzamos a ver el oro nanométrico por ningún lado. Y entonces, la respuesta es, el equipo no sirve. No es que el equipo no sirva, es que ya estás jugando fuera de la regla, ya no estás, ya no, tu equipo ya no está, o más bien tu material ya no está
dentro de las capacidades del equipo. No es que no sirva, a ti no te sirve, pero no es que el equipo no sirva, sino simplemente no es la técnica correcta para hacer estas cosas, ¿ok? Bueno, esto ya lo vimos. Ok, ya, rápidamente. Para películas delgadas, las películas delgadas, ¿qué son? Pues en mi película delgada va a ser un sustrato de lo que sea, ¿no? Vidrio, cuarzo, lo pusieron como queman. Escribieron como centennials, plásticos, ¿no? Entonces, voy a tener un sustrato y a ese sustrato le voy a depositar algo, lo que sea. ¿Con qué técnica? Puede ser, ahí dice sublimado, ¿no? Puede ser vaporizado, puede ser remojado, ¿no? Ahí lo remojo, como sea. Y entonces lo que obtengo es una película. Se llama delgada porque es muy delgadita del orden de menos de la micra, ¿no? Son delgaditas. Tan delgaditas como pues, atomitos acoplados, ¿no? Eso podría ser súper delgadita. O del orden de puntos micras, nanométricas, de hecho. Y entonces, pues bueno, vamos a estudiar esas superficies. Si yo lo hago como si midieran polvo, pues lo que hacemos cuando hacemos la técnica del método de polvos es que o vamos moviendo la muestra o vamos moviendo ¿no? Y entonces eso produce que el haz penetre no solamente la superficie, sino a todo el volumen. Entonces, si yo hago un estudio de película delgada con un método de polvos, voy a tener información de la película, pero también voy a tener información del sustrato. Si mi sustrato es amorfo, pues bueno, va a estar montado sobre una panza. Pero si mi sustrato es aluminio, pues lo que voy a ver en mi patrón de difracción va a ser unos picos preciosísimos del aluminio y esto se va a quedar bien apantalladote porque pues, no contribuye tanto, sería casi como una fase dispersa. Entonces, para ese tipo de materiales se usa otra técnica y necesitaba yo aquí el técnico operario, que ya se fue, que se llama el arrasante, porque aquí tenía yo un video de arrasante, pero bueno, no lo vamos a platicar. En el arrasante, no ir más lejitos, lo que voy a dejar es mi línea incidente sobre mi película delgada prácticamente paralela a la superficie. Y lo único que voy a mover va a ser el detector en este arco. Entonces, ahí lo que voy a asegurar es que nada más voy a tener iluminada mayormente la superficie sobre el volumen, es decir, va a penetrar muy poco el haz al sustrato y la información que alcance a difractar pues va a ser la de la superficie. Y entonces esa es la técnica del paisaje. Y por eso también se le llama desacoplado, porque desacoplamos la línea de incidencia, la dejamos fija en un ángulo muy bajito. ¿Qué tan bajito? Depende del equipo. El equipo, el manual les va a decir cuál es su mínimo rasante. Por ejemplo, en este equipo que tenemos aquí, el rasante más chiquito es 0.5 de grado. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que de mi superficie, se eleva a 0.5. 1.5. Se considera rasante hasta casi 3, hasta 3 más o menos. Ya lo ponen en 5 y en 10, pues eso ya no es rasante. Es que sea prácticamente paralela a la superficie. Ahora, entre más rasante, pues vas a tener menos información porque casi no iluminas. Entonces, pues el detector hace su chamba como puede. Entonces, siempre hay un compromiso entre qué tan rasante es mi rasante para poder tener información. ¿De qué va a depender? Igual, de la naturaleza de la muestra, por ejemplo, ¿no? O de la naturaleza del sustrato. Pues ahí siempre hay un compromiso entre esas dos variables. Y bueno, si llega la cabina, pues ponemos el video. Si no, pues bueno. Cuando hacemos depósitos en sustratos, dependiendo de la naturaleza del sustrato y la técnica de depósito, que en español le dicen deposición, pero no, depósito. Entonces, la técnica de depósito nos va a determinar también cómo se organiza. Materiales de películas generalmente están texturizados, o sea, cristalográficamente texturizados, tan texturizados que podrían ser vistos como si fueran un monocristal.
Aquí, por ejemplo, todas son óxido de zinc. Son óxido de zinc. Este sería mi referente, el óxido de zinc en polvo. Y estos serían todas las depósitos que se hicieron con distintas técnicas en distintos sustratos. Entonces, si se fijan, si ustedes los ven y no les digo que es óxido de zinc, pensarían que son materiales diferentes, que no se parecen. ¿Sí se parecen? Pues no, ¿no? Uno que otro coincide. Uno que otro coincide, pero no se parecen. Pero en realidad es óxido de zinc, pero dependiendo de cómo se depositó y dependiendo de la naturaleza del sustrato, pues sería cómo se texturizó, cuál fue la forma de texturizarse de esa cosa. Entonces puede ser muy riesgoso hacerlos. No es riesgoso, simplemente es lo que hay que ser consciente es que muy recurrentemente lo que va a suceder es que si yo hago este tipo de materiales, pues van a estar texturizados. Entonces, tratar de verlos como polvo es un poco complicado, ¿no? Ya casi acabamos. Ay, no. No sé, tú dime. ¿Quieres que ponga el video? Ah, bueno, a ver, ponga el video. Va. Va que va. Es un video de 15 segundos. Ya nada más para que vean cómo es el motorizado, ¿no? Es el que dice arrasante. Dice Tania que sí, todos los equipos pueden hacer el arrasante. No todos los equipos pueden hacer arrasante. Todos los equipos, pues depende de lo que compres, ¿no? Te van a decir, este equipo puede hacer eso, este equipo puede hacer lo otro. Por ejemplo, en el caso que nosotros tenemos, ahí va, es se compra el aditamento, que es un módulo. Miren, eso es lo que hace. Se queda fija y solamente se mueve el detector. Entonces nuestra muestra solamente manda la información de la purititita superficie. El aditamento que tenemos es este. Ese es nuestra platina de arrasante. Por eso en este equipo podemos hacer arrasante y en los otros equipos no. ¿Ok? Ya, gracias. Entonces ahí estábamos en el arrasante. Entonces, hay veces que, por ejemplo, a lo mejor nuestra muestra es muy delgadita y sí alcanzamos a determinar la estructura, pero igual le alcanzamos a pegar al sustrato, y si nuestro sustrato es monocristalino, pues ahí vamos a tener, ¿no? Sí, nuestro monocristalote. Hay veces que esto es tan gigante que a veces apantalla todo el patrón y ya no vemos nada. Aquí afortunadamente se alcanzaron a ver, o sea, sí se ve 1, 2, 3, este se ve 4, este se ve 5, este ya me lo imaginé, ¿no? Pero bueno, ya con estos, pues ya más o menos podemos decir, ah, sí está la fase. Nos apantalló este picotón, ¿no? Entonces, ahí o el depósito fue muy delgado, o es muy transparente a rayos X, o los dos, o no use arrasate, cualquiera, todas esas variables, no lo sé. Rápidamente, esto es nada más anecdotario. Cuando mi material no es polvo y es un material, un metal, generalmente es un metal, o alguna fibra ahí toda rara que se usa para aeronáutica, esas superficies van a estar estresadas por la forma en cómo nosotros moldeamos a esa pieza. Entonces, para ese tipo de piezas que tienen estas texturas, lo que nosotros hacemos es utilizar una técnica que se llama la figura de polos. Se hace también con el equipo de difracción de rayos X, pero en este caso lo que hacemos es nos vamos a fijar solamente en la familia o el polo el que nosotros queremos proyectar. Se llama figura de polos porque todo lo proyectamos en estas esferas polares. Lo que hacemos es nuestro equipo ahora, otra vez, esta es mi lámpara, aquí está mi muestra, mi detector ya no se va a mover solamente en 2 θ, sino se va a mover en este ángulo. Entonces mi brazo de detector no solamente se mueve así,
sobre el goniómetro, sino se empieza a mover así sobre el casquete. Yo solamente me voy a fijar en una sola posición, en una sola familia, la 1, 1, 0, la que ustedes quieran. Y voy a empezar a ver todas esas proyecciones. ¿Se acuerdan de las pictografías del primer día? Que un puntito, dos puntitos. Bueno, pues esas se pueden determinar por este tipo de técnica. Y entonces podemos encontrar los polos. Entonces, encontrando los polos, yo puedo determinar qué estructura es y puedo determinar a qué dirección está estresado ese material. Y entonces ya tengo mucha más información de ese material. Ahora, esto tiene sentido cuando mi material no es polvo, cuando mi material está manufacturado. Y esta técnica se usa muchísimo en metalurgia. En método de polvo no se usa nada. Pero... ok, y vamos a acabar con el método Ripple. ¿Qué es el método Ripple? El método Ripple es una aproximación polinomial que nosotros hacemos a nuestros patrones de difracción. Entonces, una vez que ya tengo mi patrón de difracción, así súper bien medido, entonces yo puedo hacer un ajuste de polinomio, que sería el método Ripple. El método Ripple es una aproximación polinomial teórica que hacemos a nuestros patrones de difracción. Esa sería la ecuación del método de Ripple, en donde, si se fijan, se toman en cuenta un montón de cosas. Entonces, actualmente, ya todo eso viene contenido en el software. Entonces, en el software, nosotros depende del software, ¿no? Si, por ejemplo, uso Fullproof, o si, por ejemplo, uso Topaz, hay algunos softwares que incluso me permiten modelar en modo vibracional o que lo piden como entrada. O hay softwares que me dicen, no, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es el factor de polarización, o yo lo que quiero es el factor de estructura. Entonces, si yo, por ejemplo, necesito el factor de estructura, pues busco la ficha patrón, y ahí viene el factor de estructura. Dependiendo de la entrada que me pida el software, pues es lo que yo con eso voy a alimentar con mi patrón de difracción bien medido. Voy también a poder modelar los fondos, ¿no? Y, por ejemplo, esa es la del fondo. Esa es para modelar background, ¿no? Y ya lo que hago son pues, mis mínimos cuadrados fancies, que sería el método de Ripple, y el objetivo es encontrar los valores óptimos de los parámetros de estructura de mi material. O sea, los parámetros de serie, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos la identificación, estamos haciendo una comparación directa, y entonces decimos que nuestro material es similar a esa ficha. Entonces, nosotros podemos decir que si es cúbico, o es romboedral, o es hexagonal, o lo que sea, podemos decir qué grupo espacial tiene, pero no podemos decir que los parámetros de celda que están en la ficha patrón son nuestros parámetros de celda. Eso no lo podemos aseverar. Si yo lo que quiero es decir cuáles son los parámetros de mi celda, entonces sí me tengo que aventar toda la tarea del refinamiento. Entonces, si ustedes van a hacer refinamiento para que se vea más bonito su patrón de difracción, ¿sí? Mi consejo es no hagan refinamiento, ¿no? O sea, no lo hagan, mejor metan filtros, ¿sale? Pero si ustedes usan el refinamiento para pues, el cálculo de parámetros, pues sí, ni modo tienen que hacerlo, ese es el objetivo de su tesis. Pero si no es el objetivo de su tesis, no es, de veras, no es de fuerza hacer refinamiento. O sea, no es obligatorio. ¿Por qué? Porque cuando yo hago el refinamiento de estructura, número uno, tengo que tener mi estructura. O sea, ya no puedo tener basuritas. Mi estructura bien bonita. Entonces, primero obtener la estructura. Después determinar muy bien grupo espacial, bla, 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 familia, todo, ¿no? Y después meterme ahora sí a empezar a modelar todas estas cosas. Entonces, yo tengo que conocer muy bien de dónde vengo, o sea, mi base, para poder hacer un refinamiento que tenga sentido. Entonces, si lo van a hacer nada más porque se ve más bonito, de verdad no lo hagan porque se van a tardar 6 meses intentando hacer un refinamiento. Si ustedes sí, parte de su trabajo pues es modelar esa estructura, pues sí, ¿no? Lo tienen que hacer aunque no quieran, ¿no? Ya se los dijo el asesor y
modo, ¿no? Pero si nada más es como, ay, yo quiero aprender a refinar, mejor aprendan a esquiar, muchachos, ¿no? O sea, hagan algo diferente, ¿no? O sea, así como por ahí, qué padre. Miren, yo sí sé refinar, sí sé hacer refinamientos. Y cuando yo terminé toda mi formación para poder hacer estos refinamientos, aquel entonces secretario académico de aquí del instituto me dijo muy emocionado, ¿ya sabes refinar? Sí, ya sé. ¿Y entonces qué vas a hacer? Pues ya sé que yo no voy a hacer refinamientos. Eso no va a formar parte de mi trabajo. ¿Por qué? Porque un refinamiento requiere conocer muy bien la estructura y requiere mucho tiempo de máquina, mucho tiempo de estar leyendo, mucho tiempo. Entonces, pues a mí no me conviene, porque ahorita me llega una muestra, en 15 minutos ya me llegan 25 más, y con los que sepan sabrán que los que conozcan mi escritorio saben que es así como el caos total, ¿no? De todo lo que llega, de todo lo que se va, y la maquinita y la ardilla tiene que estar dando vueltas. Entonces a mí no me daría tiempo de hacer refinamientos. Necesitan un cristalógrafo que se dedica a hacer exclusivamente refinamientos. O ustedes, pues, hacerse cristalógrafos, también se vale. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando refinamos? Pues cuando refinamos tenemos nuestro patrón experimental, tenemos nuestro patrón calculado, y nosotros a lo que queremos llegar es que a este residuo sea prácticamente cero. Es decir, que nuestro teórico y nuestro experimental pues sean prácticamente el mismo. Entonces, muchos softwares de refinamiento les dan el residuo. Entonces, entre más bonito sea mi residuo, pues quiere decir que ya le estoy llegando, ¿no? Ya casi llego. Entonces, dependerá del software, está el RP, el RWP y el no sé qué. Entonces, por ejemplo, los que trabajábamos RWP, si tu RWP es 68, pues no estás jugando, ¿no? O sea, quiere decir que es como este, ¿no? O sea, la diferencia entre el experimental y el teórico es prácticamente otro pico. No, eso no es un residuo cero, ¿no? Entonces, lo ideal es que tuvieras que todo tu residuo, tu RWP, fuera pues como este, ¿no? Que estuviera muy aproximado el teórico al experimental. Pero si empiezas a tener residuos de estos, no, estás modelando mal, ¿no? Entonces tienes que ver qué entrada estás metiendo mal. Algo estás haciendo mal, o estás mal puesto en X o Y o Z. Algo está mal, muy mal. Hay que regresarse y ver qué es lo que estamos haciendo mal. Pero digamos, eso es lo que hacemos cuando hacemos refinamiento. Y bueno, ya, ¿no? Esto es la gran conclusión. Y una vez que yo ya obtuve toda la información de mi patrón de difracción, la que me fue útil, pues lo ideal sería correlacionarlo a algo, ¿no? Porque si es ciencia básica, pues sí, ahí me quedé, ¿no? Así, ya obtuve esto. Fin, ¿no? Como en práctica de bachillerato. Cuando daba clases en CCH, esas eran las conclusiones, ¿no? A ver, conclusión. Pues sí me salió bien bonito el experimento, ¿no? Sí, ok. Pero, pues bueno, ciencia muy básica, ¿no? Pero en realidad lo interesante sería, ahora sí, ¿cómo correlaciono eso con algo, con alguna propiedad macro, ¿no? De mi material. Y entonces, bueno, del curso las conclusiones, ¿no? Difracción de rayos X es una técnica, si lo ven, es relativamente simple. Metemos nuestro material, lo iluminamos, encontramos nuestro patrón de difracción y luego ya hacemos todo lo demás, ¿no? Sin embargo, es muy poderosa porque nos enlaza una medición macro, o sea, una medición angular, con el mundo astronómico. Entonces, estamos viendo cosas del orden del Armstrong a través de la transformada de Fourier, ¿no? De todas esas matemáticas, pero estamos viendo pues el mundo astronómico a través de esta representación de diagrama XY. Y eso es lo que hace muy poderosa a esta técnica, ¿no? Y entonces, pues eso, ¿no? Vamos a tener un muy buen panorama de cómo está conformado nuestro material a esas alturas. Y ya. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algo, o en el Zoom, ya es ahora o calle para siempre. Tania, nada más terminaba Acá de primero. Y por ejemplo, para las películas delgadas, si primero pues midiera el sustrato como su espectro de sustrato, ¿también tendría que hacerlo por arrasante o ahí podría hacerlo como
si fuera un método de polvo normal. No puedes meter como un método de polvo, porque para que tengas una buena información del sustrato. Lo que no se valdría es hacer trampa. Por ejemplo, medir tu sustrato como un método normal y después medir tu depósito como película delgada y después intentar restar ese background porque ya estás midiendo en técnicas distintas. Si tu objetivo es, por ejemplo, intentar deconvolucionar tu background y restarlo, lo ideal es que uses siempre la misma técnica y las mismas condiciones de medición, porque tampoco se vale que mi sustrato lo mido a 10 grados por minuto y muestra la mido a 0.1 grado por minuto, porque entonces ya no tiene nada que ver. Y una cosa, no son espectros, Acuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es emitimos una luz y esa misma luz difractada es la que estamos colectando. Entonces, no estamos teniendo un intercambio energético del material y por eso es que está mal dicho espectro de rayos X. Se confunde mucho porque como si utilizamos el espectro característico de la longitud de onda de los rayos X, la famosa alfa 1 y alfa 2, entonces por ahí hay un vicio de lenguaje en donde de ahí se derivó a que estos también son espectros de difracción y luego los meten como técnica espectroscópica o espectrométrica, como quieran. Entonces, estos no espantan, no son espectros, son difractogramas o diagramas de difracción, ¿sí? Entonces, aguas con eso. Yo lo he visto hasta en tesis de doctorados y en papers, o sea, sí lo ponen, pero digamos que si somos más propios en la técnica, no es una espectrometría, ¿sale? Y la pregunta de Zoom. Tania nada más comentaba que ya con lo que explicó sobre las, ya entiende por qué y le aclaran que entonces sus muestras no se podían evaluar con las razones porque ellos al parecer no tienen el también. Ya. Ahí está, ¿no? O sea, no estaban, ¿cuál era su error? Pues el equipo, ¿no? O sea, no estaban usando el equipo adecuado, ¿vale? O el módulo adecuado, ¿no? O sea, más que el equipo es la técnica adecuada. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta o eso? ¿No? Ahorita no hay, en YouTube. Ya nos podemos ir a comer. Entonces, ¿ya acabamos? Ay, pues muchas gracias, muchachos, por haberse apuntado. Gracias, Tufa. Y muchas gracias a todos los asistentes y a los de Zoom también. Tenemos bocadillos, entonces, ¿les parece si nos tomamos 20 minutos para los bocadillos? Y luego, dice Tania que muchas gracias por ser. Y luego nos vamos al laboratorio del profe Canseco. A todos los de Zoom les comento que vamos a tratar de mejorar la transmisión con respecto a la de la mañana, que es un poco caótica, pero pues no les prometemos mucho porque otra vez vamos a un laboratorio y no tenemos un muy buen sistema de audio. Aún así vamos a intentar hacer la transmisión. Pero de cualquier forma, regresando nosotros de nuestras vacaciones, que duran una semana, les vamos a grabar las cápsulas, tanto de TGA, bueno, tanto de análisis térmico, como de espectroscopía, ¿va? Entonces, nos vemos todos en 20 minutos, 20-25 minutos, ¿va? Listo, vámonos. Gracias.